Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Contaba él que durante décadas aquel lienzo había permanecido colgado en la penumbra del pasillo de su casa. Era un cuadro oscuro, casi lúgubre, que representaba una escena religiosa que nadie alcanzaba a distinguir bien. Para Lorenzo era simplemente el cuadro viejo de la tía abuela, poco más que un objeto que acumulaba polvo, servía para tapar una mancha de humedad en la pared, pero que sobre todo le recordaba lo cariñosa que siempre había sido con él de pequeño. La tía abuela apreciaba mucho aquel oscuro lienzo, nadie entendía bien por qué. Lo llamaba mi Cristo de las penas y hasta hablaba con él. A su muerte, en el reparto de la herencia, a su sobrino favorito, Lorenzo, le había caído en suerte solo aquel lienzo ahumado. Menudo disgusto se llevó, solo aquella birria de cuadro, solo. Y sucedió que un día, mientras movía un mueble, el cuadro cayó al suelo. El marco se rompió y un pequeño trozo de la densa capa de barniz oscuro se desprendió en una esquina. Al acercarse para evaluar los daños, Lorenzo vio algo en que le detuvo el corazón. En letras mayúsculas trazadas con una caligrafía firme, emergía bajo la mugre el apellido del autor, Merisi. ¿Y si fuera? No, seguro que no. Es algo imposible. Al día siguiente lo envolvió en una manta y lo llevó a un prestigioso taller de restauración para ver si merecía la pena. Los expertos, con paciencia y mimo, fueron retirando la costra de años. De repente, donde había un fondo negro y plano, apareció un claroscuro magistral. Los colores que antes aparecían grises resultaron ser rojos intensos y blancos vibrantes. Además, el nombre del autor apareció al completo: Michelangelo Merisi da Caravaggio. El veredicto fue unánime: era un Caravaggio auténtico, cuya pista se había perdido hacía siglos. La maestría pictórica que siempre estuvo allí oculta bajo la suciedad del descuido, ahora brillaba con una intensidad que deslumbraba y conmovía a quienes lo miraban. Se trataba de un ecceomo de la etapa de madurez del pintor, en el que había empleado lo mejor de su técnica. Ni que decir tiene el revuelo mundial que suscitó aquel hallazgo y el contento desbordante de Lorenzo, su dueño, que mientras se lo rifaban los más ricos coleccionistas de arte en las más prestigiosas pinacotecas del mundo, contemplaba su tesoro con mirada llena de admiración y sobrecogimiento. Con gran generosidad permitió que cambiara el oscuro pasillo de casa por toda una sala del mejor museo de pintura de su ciudad. En lo alto del Tabor, la aparentemente normal humanidad de Jesús reflejó aquel día la gloria de Dios, revelando una vez más que Él era más que el carpintero de Nazaret, que un predicador ambulante o que un maestro de sabiduría. Se trataba ni más ni menos que del mismísimo Hijo de Dios venido a nuestra historia para rescatarnos del pecado y de la muerte, y que estaba haciendo ahora spoiler precisamente de ello, hablando de su pasión ya próxima con los mismísimos Moisés y Elías, es decir, con toda la antigua alianza centrada en él y en su obra redentora, y anticipando el desenlace final de la misma en la blancura de su ropa y la luminosidad de sus carnes. El spoiler se extendía también a nuestra vida, mostrándonos como en un espejo la repercusión de su Pascua en nosotros. ¿Y por qué este spoiler? Recuerdo que de pequeño en casa había un tesoro escondido en el cajón más profundo de la alacena, descansando bajo una capa de papel de seda. Se trataba de un grande y antiguo mantel con preciosos bordados y un rico y vistoso encaje. ¿Por qué era tan especial? Porque en los días normales la mesa lucía desnuda o con un hule de plástico con heridas de guerra de tanta batalla combatida. Sin embargo, de cuando en cuando nuestra abuela abría el cajón prohibido, sacaba con gesto ceremonioso el mantel y lo hacía volar sobre la mesa hasta cubrirla por completo y hacerla parecer sacada del comedor de un palacio. Aquella señal significaba que habría comida especial, asados, dulces, invitados, historias apasionantes, risas, fiestas, liberando la tarde de aburridos y apresurados deberes escolares y yéndonos a la cama tarde con la barriga llena de exquisiteces y el corazón contento. Al mantel acompañaban servilletas, platos, cubiertos, copas que convertían al gigante blanco en un gran antídoto contra lo ordinario y en el anuncio de una gran fiesta. Aunque éramos pequeños y no sabíamos nada de calendarios celebrativos de los mayores, deseábamos que apareciese y al hacerlo nos hacía gustar por anticipado la fiesta que se avecinaba. La blancura que resplandece en el Tabor nos anuncia ya la luz y la alegría desbordantes de la Pascua. Como aquel gigante blanco de mi infancia, la transfiguración es una invitación a esperar cómo el gastado hule de plástico
se transforma en un espectacular mantel que viste de fiesta una mesa y el corazón de una familia. El mensaje es claro: caminamos con Cristo hacia su Pascua, a una transformación profunda de toda nuestra vida. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.